Esta semana que ha pasado se ha llevado a cabo el proceso de contratación docente 2023, una contratación por la primera etapa, la etapa de contratación por la prueba única nacional. Así es. Tenemos acá la primera etapa, contratación por resultado de la prueba única nacional. Y ahora, a partir del día de mañana, lunes 20 de febrero, se van a publicar las plazas para contratación por evaluación de expedientes. Así es, por evaluación de expedientes. La evaluación de expedientes, que es la segunda etapa, se realiza en todo el mes de febrero, dice, y se convoca cuando se agotan los cuadros de méritos de la prueba única nacional y existen plazas vacantes desiertas. Esto, por ejemplo, cuando hay, que casi nunca se da, menos cantidad de postulantes que las plazas que hay. Es una posibilidad que no existen realmente. Pero pueden haber plazas en donde los postulantes no se han inscrito para la prueba única nacional, en los grupos de la prueba única nacional. Por ejemplo, no ha habido nadie que ha postulado al grupo de educación para el trabajo en la especialidad de diseño gráfico. No ha habido, ¿no? Entonces, al no haber postulantes a esa plaza, a esos grupos, esa plaza queda sin postulantes. Y esas van a pasar a contratación por evaluación de expediente. Ahí van a poder postular personas con título pedagógico, con bachiller en educación, egresados en educación, estudios concluidos o no concluidos en educación, titulados con estudios concluidos o no concluidos en carreras no pedagógicas, en otras carreras, y excepcionalmente para instituciones educativas de educación intercultural bilingüe, personas con quinto y secundaria y experiencia laboral. Así es, experiencia laboral. Eso básicamente se da para los lugares, por ejemplo, de la selva madre, ¿no? Alejados, ¿no? En donde no hay profesores, pues, que postulan ahí. Entonces comienzan en un orden de prelación, al no haber titulados, bachilleres, al no haber bachilleres, con estudios concluidos, al no haber con estudios concluidos, con estudios no concluidos, al no haber ello con otras carreras. Pero eso de otras carreras, ese es un orden de prelación. Y de otras carreras, pues vienen a ocupar el lugar 15º de prelación. O sea que es bastante difícil, ¿no? Que puedan ocupar una plaza al respecto. Pero también se va a dar contratación por situaciones diferenciadas. Esta contratación por situaciones diferenciadas son en plazas por convenio, en plazas de educación religiosa, ¿no? En horas de educación física del nivel primario que son iguales o menores a 12 horas. Cuando las plazas de educación física para el nivel primario son menores o iguales a 12 horas, es el director de la institución educativa quien propone. O sea, ni siquiera va a la primera fase, a la primera etapa, perdón, ¿no? Y también todas las plazas vacantes que son por reemplazo, ¿no? De hasta 3 meses, el director es quien propone. Inclusive las plazas de licencias por maternidad, que es de 98 días. Y también las bolsas de horas, ¿no? Las bolsas de horas que son las horas para completar el currículo escolar dentro de las instituciones educativas, por bolsa de horas menores o iguales a 20 horas que resulten desiertas en la primera etapa. Si en la primera etapa
esos cursos que tienen 20 horas o menos no se cubren, entonces pasan a la institución educativa para que el director pueda proponerlo. Pero hablemos ahora de lo que es, la contratación por evaluación de expedientes, ¿no? Que el día de mañana pues se van a publicar las plazas a nivel nacional. Esta evaluación se inicia con la inscripción de los postulantes. Acá pueden postular todos los profesores, inclusive pueden cambiar de grupo que dieron en la Prueba Pública Nacional, pueden venir de otras UGELs, ¿no? Y esto está previsto, esta inscripción del martes 21 al viernes 24 de febrero, ¿no? Siempre y cuando existan plazas vacantes y se haya agotado el cuadro de méritos o no haya nadie para ocupar esas plazas, ¿no? Ya saben, pueden postular todos los titulados, bachilleres, egresados, todos, inclusive profesores que no han dado la prueba única nacional. El postulante aquí tiene que presentar su expediente, ¿no? Ya sea en forma presencial o virtual, según lo hayan determinado el comité de contratación, señalando la modalidad educativa, ¿no? Educación básica regular, alternativa o especial. El nivel primaria, secundaria o ciclo inicial, intermedio y avanzado, si se trata de la nocturna, ¿no? Y área curricular o especialidad del campo de conocimiento al que postula. Asimismo, debe de adjuntar los requisitos de formación académica generales y específicos. Esos requisitos no otorgan puntaje, son requisitos para poder postular, ¿no? También hay que adjuntar todos los anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 19, que son básicamente declaraciones juradas, ¿no? Debidamente rellenados, firmados y con la huella dactilar dentro del cronograma que se está aprobado, ¿no? Los que van a revisar los expedientes para este tipo de evaluación, ¿no? Es el comité de contratación, que no solamente que revisa y verifica que los postulantes cumplan primero con los requisitos de la presente norma, es decir, con el artículo 13. En el artículo 13 ahí están todos, ¿no? Todos los requisitos, pero en el anexo 13. Y que los documentos presentados correspondan a la modalidad, nivel o ciclo o área curricular o campo de conocimiento de la vacante convocada, ¿no? Esos son pues los requisitos. Ahora, ¿qué es lo que se va a evaluar acá? Va a evaluar los expedientes con un máximo de 70 puntos, de acuerdo a los criterios de la ficha de calificación que están en el anexo 13. Los criterios son formación académica y profesional, ¿no? Que tiene un máximo de 38 puntos. Formación continua, máximo 3 puntos. Experiencia laboral, máximo 24 puntos. Y los méritos, máximo 5 puntos. Pero ¿qué es lo que sucede si hubiesen empates, 2 o más empates, ¿no? Entre los postulantes que están empatados, el comité va a considerar de una manera excluyente y en orden de prelación los puntajes obtenidos en los siguientes criterios. Primero, formación académica y profesional. El que tenga más puntaje va a ir primero. Pero si sigue el empate, la experiencia laboral. Quien tiene mayor experiencia laboral va a ir primero. Pero si sigue el empate, va a ser la formación continua. Si tiene mayor puntaje en formación continua, va a ir primero. Pero si el empate continúa, va a ser por la antigüedad de fecha de expedición del título. Ahí es difícil.
¿Quién publica los resultados preliminares de la evaluación de expedientes? ¿No? El comité de evaluación es quien elabora y publica los resultados preliminares del orden de prelación excluyente, considerando los puntajes obtenidos en la evaluación de expedientes, así como la relación de postulantes no aptos para continuar con el proceso de contratación. Si se olvidan de colocar la huella dactilar o la firma en las declaraciones juradas a presentar el expediente, el comité lo va a declarar observado, ¿no? A fin de que regularice la documentación el día de la adjudicación. Es diferente regularizar la documentación que presentar el expediente ese día. Eso no está diciendo. Se regulariza. Así está estipulado en el Decreto Supremo 01. Así es, ¿no? En el Decreto Supremo 01. Bien claro está acá. Bien. El comité al evaluar los expedientes debe asignar puntaje en los siguientes aspectos: grado de maestro, doctor. El diplomado y especialización válidos son los que tengan mínimo 24 créditos, que son equivalentes a 384 horas, que desarrollen aspectos pedagógicos en la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular o campo de conocimiento de la plaza a la que postula. Los certificados, diplomas o constancias que se consideren válidos son los realizados en los últimos 5 años y emitidos en los programas impartidos por el Ministerio de Educación o en convenios o contratos establecidos entre el Ministerio de Educación e instituciones formadoras públicas o privadas, es decir, universidades o institutos o escuelas de educación superior pedagógica, o aquellos realizados por instituciones formadoras públicas o privadas, universidades o institutos de escuelas de educación superior pedagógica. Asimismo, se consideran válidos los certificados y diplomas de capacitación otorgados por el Ministerio de Educación, direcciones regionales o UGEL. Para efecto de evaluar la experiencia laboral, solo son computables los contratos como profesor por una jornada mínima de 12 horas en un periodo lectivo, en programas e instituciones educativas públicas o privadas de educación básica. La experiencia laboral se evalúa con un máximo de 100 meses y se acredita con la experiencia laboral en instituciones educativas privadas, adjuntando el contrato de trabajo y los recibos por honorarios o boletas de pago, o constancias de pago que especifiquen el inicio y término del contrato. Experiencia laboral en instituciones educativas públicas. La resolución que aprueba el contrato o el contrato administrativo de servicios, ¿no? Solo para los profesores que laboran en colegios de alto rendimiento. Solamente se les pide a ellos contrato administrativo de servicio, porque ellos estaban en la modalidad CAS, ¿no? O en servicios de educación secundaria en alternancia, secundaria tutorial o secundaria con asistencia estudiantil. Aquellos profesores solamente trabajan por CAS, ¿no? Y también tienen que adjuntar las boletas o constancias de pago que especifiquen el inicio y el término del contrato. También se considera experiencia laboral en los cargos de profesor coordinador de programas no escolarizados o de profesor coordinador de ONDEC, siempre y cuando postulen a los mismos cargos en los que acreditan experiencia. Esa es la situación. Y así, ¿no? Se considera como máximo 10 meses por cada año lectivo, continuos o acumulados. Un mes equivale a 30 días. Son acumulables los días para completar un mes. A efecto de otorgar puntaje por experiencia laboral en instituciones educativas en zona de frontera, rural o BRAE, no son excluyentes. O sea, pueden sumar los puntajes.
El comité verifica de oficio las boletas de pago o constancia de pago en las que se califica la experiencia laboral, que coincida con el año en el que laboró la institución educativa y la identificación de la misma en los padrones aprobados desde el 2014. La calificación de la experiencia laboral antes del 2014 solo otorgará puntaje de 0.20 por cada mes de labor en instituciones educativas. Antes del 2014, porque a partir del 2014 salieron los padrones de instituciones educativas que los ubicaban en zona rural, zona de frontera o BRAE. Las resoluciones de felicitación se consideran válidas en la evaluación de expedientes para el procedimiento de contestación. Son las resoluciones ministeriales y las resoluciones emitidas por la DRE o UGEL, según corresponda, por desempeño de trabajo destacado en el campo pedagógico, reconocido de manera individual, toda vez que se trata de un reconocimiento excepcional que va más allá de la función propia. Sí. Así tenemos. ¿Cómo se desarrolla la adjudicación? El comité adjudica de forma presencial o virtual por modalidad educativa, nivel o ciclo, o área curricular, o campo de conocimiento, de acuerdo con el orden de prelación excluyente, y para ello es importante la comunicación oportuna a los postulantes de la forma como se va a realizar la adjudicación, ya sea presencial o virtual. Concluida la adjudicación, el comité remite al área de recursos humanos el informe de proceso para que puedan hacer sus resoluciones.